Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches, Licenciada, buenas noches. buenas noches, muy buenas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Licenciada, buenas noches. buenas noches con todos. Solo casas abiertas. Ay, ay. Buenas noches con todos, vamos a empezar la clase del día. Empezamos. Pues nos habíamos quedado hablando en este caso de las vías de conducción de moléculas orgánicas, ¿no? ¿Qué mencionábamos? Mencionábamos que nuestras moléculas orgánicas se van en el desplazamiento y este puede ser en sentido descendente o ascendente, dependiendo de la posición del órgano fotosintetizador o de reserva respecto al receptor, ¿no? Y pues nos faltaba en este caso estudiar el mecanismo de transporte por el floema, en cambio. Vamos a hablar en este caso un poquito de de tema que nos faltó y de ahí vamos pues con el siguiente subtema, ¿no? De nuestro, de nuestras plantitas, ¿no? De ahí vamos a ver en este caso las hormonas vegetales, pero quiero acabar, como decía, con con lo que nos quedamos la anterior semana, ¿no? Listo. Entonces, como menciona, vamos a hablar del mecanismo de transporte por el floema, en cambio.
Y se puede decir que el flujo en masa es lo que explicamos, obviamente, en este proceso. Se basa pues en nuestros siguientes puntos que tenemos aquí. A continuación les voy a mencionar, ¿no? Se basa en que los órganos donde se produce la fotosíntesis, en este caso, los glúcidos salen del citoplasma de las células en forma de sacarosa. Recuerden que ya vimos más o menos en el xilema y ahora vamos a ver en el floema. Entonces, ¿qué menciono? En los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma. Los glúcidos salen en este caso del citoplasma. ¿Y qué sucede? Las células se forman en sacarosa, ¿no? Recuerden que sacarosa son todos los glúcidos rojos que tienen todo. Listo. ¿Qué más mencionamos? Esta entrada de los vasos liberados por transporte activo contra gradientes de concentración, pues se puede decir que el proceso se ve facilitado por la actividad de células acompañantes. ¿Cuáles son las células acompañantes? Se puede decir en este caso que nosotros tenemos a nuestra agüita, ¿no? Si ven, en este caso el agüita es nuestra célula acompañante en cuanto a la sacarosa. Las sacarosas son los puntitos rojos y el agüita, pues los puntitos celestes. Listo. La entrada de sacarosa en los túbulos cribosos provoca la entrada de agua también, ¿no? Como menciono, son las células acompañantes. Como entra el agua, pues se realiza por osmosis. Por osmosis. Procede en este caso del xilema esta osmosis, ¿no? Miren, aquí tengo mi xilema, el cual pues obviamente va acompañando a nuestra sacarosa. En este caso, pues, es una, como menciono, por los tubos criosos, va hacia mi sacarosa, ¿no? Que me acompaña en este caso. Y cuando el órgano consumidor capta esta sacarosa, en este caso, pues se puede decir que esta ya abandona, perdón, el vaso liberiano. Este disminuye la concentración de soluto en su interior. Ya se puede decir que en este caso ya capta la sacarosa, entonces abandona ya el vaso liberiano. ¿Y qué sucede? Pues ya disminuye la concentración de sacarosa en el interior, ¿no? Porque ya va en este caso absorbiéndola. Listo. El agua también sale ya del tubo criboso por el mismo proceso osmótico y vuelve a los vasos del xilema. Una vez que ya reconoce, en este caso la sacarosa, se puede decir que ya abandona el vaso liberiano y que ya disminuye la concentración de sacarosa. Por ello, en este caso, el agua ya regresa al xilema. Si ven, por aquí entra el agüita y por aquí sale al xilema otra vez, nuevamente. Va al xilema, ¿no? Nuevamente, en este caso. Y pues esto me faltaba se puede decir que de explicarles, ¿no? Y ahora sí, ya en cuanto a, hemos acabado, ¿no? En cuanto al tema anterior. Listo. Tal vez preguntas en este, ay, ya se me borró, preguntas en este transporte, en este mecanismo de transporte por el floema. Se parece, ¿no? Al xilema, nuestro mecanismo de transporte, pero ahora es por el floema. ¿Preguntas? Tal vez. Ninguna, listen. Listo. Entonces, vamos ahora a seguir con nuestro siguiente subtema, que son las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales, en este caso,
vamos a hablar de ellas y para qué sirven, ¿no? Nuestras hormonas vegetales. Listo. Seguimos entonces. Se puede decir que nuestras hormonas vegetales o fitohormonas son los compuestos orgánicos responsables del crecimiento y el desarrollo de nuestras plantitas. Entonces, ¿qué función tienen las hormonas? Pues nos ayudan al crecimiento y al desarrollo de toda nuestra plantita. Nuestras hormonas se puede decir que se sintetizan en una parte de la planta y actúan normalmente, se puede decir, en otra parte donde a muy bajas concentraciones produce una respuesta fisiológica. Se puede decir que no se sabe con exactitud a qué estímulos responden estas hormonas, pero se puede decir también que afectan al desarrollo, obviamente, y al crecimiento de nuestra plantita. Vamos a ver entre los receptores más conocidos, cuáles son los que destacan en este caso, ¿no? En cuanto a a nuestras hormonas, ¿no? Vamos a la siguiente. Listo. Entre los receptores más conocidos destacan el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto. Tengo tres. Recuerden que les menciono que las hormonas nos ayudan al crecimiento y al desarrollo de la plantita. En cuanto a los receptores, tenemos nosotros tres conocidos. Tenemos el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto. Tres, ¿no? Tres receptores en este caso. El fitocromo, pues se puede decir que es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja y permite a las plantas detectar la duración del día y la noche. ¿Qué quiere decir en este caso esto? Pues obviamente mencionamos el fitocromo es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja. Obviamente permite a las plantitas que permite a las plantitas detectar la duración del día y la noche. Induce la síntesis de hormonas que dan lugar a procesos como la floración. La floración en este caso pues es según la época, obviamente, de la floración. Y nosotros distinguimos tres tipos de floraciones, ¿no? Tres tipos de floraciones. En este caso, las plantas de día largo, las plantas de día corto y las plantas de día neutro. Como menciono, tenemos tres. Tres según la época de floración. Espérenme que ando resfriadita. Y voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Ya listo, chicos, perdónenme. Ando un poquito agripada y como que eh, se me quiere cerrar la voz, me quiere ahí quedarme un poco afónica, pero bueno, vamos ahí. Ya, listo, a ver. ¿Qué les decía entonces? En cuanto al fitocromo, los decía que es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja y permite a las plantas detectar la duración del día y de la noche. Obviamente, como menciono, ¿qué sucede? Pues se puede decir que se induce la síntesis de estas hormonas que dan lugar a procesos como la floración.
Y según la época de floración, nosotros distinguimos tres: las plantas de día largo, las plantas de día corto, las plantas de día neutro. En cuanto a las plantas de día largo, pues nuestras florcitas florecen cuando hay más horas de luz y las noches son más cortas. De ahí el nombre, ¿no? De día largo. Entonces, las plantitas, ¿qué sucede? Florecen cuando hay más horas de luz y las noches son más cortas. Las plantas de día corto, en cambio, florecen al principio de la primavera o el otoño, cuando las noches son más largas. Y las plantas de día neutro florecen durante todo el año, como los geranios. Ejemplo, en este caso, los geranios. Tenemos de plantitas que pues obviamente florecen durante todo el año, no necesitan pues ser de día o de noche, ellas florecen durante todo el año. Listo, entonces como menciona el fitocromo, es un pigmento que es sensible a la luz infrarroja y a la luz roja. Permite obviamente a las plantitas, ¿qué cosa? Nuestro fitocromo. Permite a las plantitas detectar la duración del día y la noche. Y tenemos plantitas obviamente que florecen dependiendo del día o la noche, ¿no? Como mencionaba, las plantitas de día largo florecen cuando hay más horas de luz y las noches son más cortas. Las plantitas de día corto florecen al principio de la primavera o el otoño, cuando las noches son más largas. Y las plantas de día neutro, pues florecen durante todo el año como los geranios. Claro, ¿no? ¿Está claro? Tal vez algo que repita. Sí está claro, licenciado. Ya, gracias Arturito. Listo, claro, en cuanto al fitocromo, ¿no? Ya, vamos a ver nuestros otros receptores. Los estatocitos, se puede decir que son células especializadas en detectar la gravedad en cambio. Células especializadas en detectar la gravedad, los estatocitos, ¿no? Entonces, se puede decir que nuestros estatocitos contienen amiloplastos. Estos aminoplastos, pues, son orgánulos llenos de almidón que actúan de modo similar a los estatocitos de los artrópodos, ¿no? Y gracias a ellos, las plantitas detectan la posición del tallo y la raíz, y así desencadenan una respuesta hormonal que dirige su crecimiento en sentido correcto. Como menciono, las plantitas detectan la posición tanto del tallo y la raíz y ahí desencadenan una respuesta hormonal que dirige su crecimiento en el sentido correcto, ya que obviamente si no funcionan estas hormonas, ¿qué sucede? Pues se puede decir que crecen obviamente en un sentido incorrecto, tal vez hasta ya no. Se puede decir que se pueden hasta romper, ¿no? Las plantitas. Al crecer, obviamente, al no tener esta respuesta hormonal, como menciono, son los estatocitos. Entonces, ¿qué menciono? Los estatocitos son células especializadas en detectar la gravedad. De ahí, obviamente, menciono que gracias a ellos las plantitas detectan la posición del tallo y la raíz, que se desencadena una respuesta hormonal que dirige su crecimiento en el sentido correcto. Es en cuanto a los estatocitos. Y en cuanto a las células sensibles al tacto, pues se puede decir que las células de las hojas en algunas especies captan estímulos táctiles que desencadenan respuestas hormonales o movimientos rápidos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues se puede decir que obviamente las células de las hojas captan estímulos. En este caso se puede decir que nosotros tocamos una hojita y ellas captan estos estímulos que desencadenan respuestas hormonales o movimientos rápidos. Además, obviamente, de su papel regulador
Las especies también suponen que algunas hormonas vegetales podrían actuar como receptores, ya que parecen que responden directamente a determinados estímulos, ¿no? Ejemplo, pues pongamos a las plantitas carnívoras, las cuales obviamente distinguen o captan estímulos, los cuales provocan movimientos rápidos para cerrarse, ¿no? Y obviamente em, alimentarse obviamente de lo que han logrado atrapar. En este caso, ¿no? Es un ejemplo de los movimientos rápidos que tienen algunas plantitas que son sensibles al tacto, ¿no? Que son sensibles al tacto. Sí, licenciada, por ejemplo, en la costa un arbolito que las hojas en la noche duermen. Ah, sí, Es sí. como que se marchitan y al día siguiente vuelven a ponerse bonitas. Pero asimismo, si es que uno va y le topa a la plantita, como que se marchita en ese momento. Ah, bueno, y ahí es otro ejemplo, ¿no? En cuanto a las plantitas. También hay otras, bueno, no sé cómo se llaman, pero sus hojitas son como los helechos, las cuales igual, en la noche se cierran todas esas hojas y en la mañana se vuelven a abrir. Entonces, sí, son bastantes plantitas que son sensibles, ¿no? Como menciono, por ejemplo, la que nombro ahorita no es sensible al tacto, sino sensible en este caso a la luz, como mencionábamos en el fitocromo que son sensibles, en este caso las plantitas, tanto a la luz roja como a la infrarroja, son sensibles a la luz, ¿no? Tanto el día como la noche. La plantita que menciono, que es como de hecho que no me acuerdo, mimosa creo que se llama. Esa plantita es así. Y en este caso, ¿qué sucede? Pues las plantitas, las hojitas en el día se abren y en la noche se cierran. Y la que nos menciona Carlito, ay, Arturito es así, es una sensible al tacto. En este caso, sensible a los estímulos táctiles. Ya, listo. Seguimos entonces, ¿no? Vamos ahora a ver un poco de las funciones y la actividad de las fitohormonas o también llamadas hormonas simplemente, ¿no? Fitohormonas o hormonas. Cualquiera de los nombres está bien, ¿no? Esos. Estas fitohormonas son compuestos que se sintetizan en pequeñas cantidades como resultado de un estímulo y regulan los procesos de crecimiento y desarrollo. Miren, aquí está de lo que hablaba. La plantita carnívora, en la cual sienten el estímulo en este caso. ¿Y qué sucede? La plantita siente que obviamente estimulan en este caso y que se cierra, ¿no? Entonces, se puede decir que obviamente estas sensaciones táctiles circulan por los vasos conductores tanto del floema como del xilema o o de célula a célula por visión de transporte activo. ¿Qué sucede? Como menciono, pues se dice que, que cuando ya se estimula, en este caso ya por ejemplo, el mosquito en este caso ya estimula, camina por la plantita, ¿qué sucede? Absolutamente, estas hormonas circulan por los vasos conductores, tanto del floema y del xilema, o de la célula a célula por fisión o transporte activo, que obviamente da la respuesta a cerrarse. ¿Cuáles son algunas de estas hormonas? Pues algunas de las hormonas son las auxinas, las citoquininas, el etileno, ácido abscísico y gibberelinas. ¿No? En este caso. Tenemos pues las hormonas vegetales más conocidas. Recuerden que estamos hablando de los vegetales y sus hormonas, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué se puede decir? Que obviamente circulan por los vasos conductores del floema y del xilema o de célula a célula por fisión y transporte activo. Algunas de las hormonas vegetales más conocidas son las auxinas, las citoquininas, el etileno,
el ácido abscísico y las gibrelinas. Listo. Estas en cuanto a algunas de las hormonas, ¿no? De las, en este caso, funciones, ¿cuáles son? Pues obviamente nos ayudan a los procesos de crecimiento y desarrollo. Y pues, como mencionamos, también es resultado de un estímulo, que en este caso es el estímulo, obviamente, como mencionamos, de las sensibles, ¿no? De las plantitas sensibles al tacto. Entonces, tenemos el estímulo, tenemos la síntesis de hormonas y de ahí tenemos la respuesta hormonal. ¿Sí ven? Estímulo, síntesis de hormonas y la respuesta hormonal. Listo. Tal vez alguna pregunta. Claro, hasta aquí. Recuerden que estamos hablando eh, de las hormonas vegetales, ¿no? Sí, Liz, todo está claro, Liz. Ya. Está claro, Parte licenciado. claro, Licen. Tengo amarilla, María. Listo, entonces todo claro hasta aquí. Listo. Ya mencionamos entonces que tenemos diferentes tipos de hormonas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas? Tenemos las auxinas, las citoquininas, el etileno, el ácido abscísico y las giberelinas. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, de las funciones y de los lugares en donde ellas realizan su síntesis y los factores que influyen en ellas. Listo. Empezamos de las auxinas. El lugar de síntesis, pues, son los brotes apicales. Las funciones principales de las auxinas regulan el crecimiento del tallo y la raíz. Y los factores que influyen en la actividad son la luz activa y el mecanismo de acción. Tal vez alguien que me ayude leyendo las citoquininas, alzando la manito, prendiendo Yo, su... licenciada. Y Arturito, gracias. Ya, Ayúdenme con las citoquininas. citoquininas, lugar de síntesis, raíces, funciones principales, favorecen el crecimiento de las ramas laterales, evitan el envejecimiento de las hojas porque retrasan la inactivación del ADN y estimulan la síntesis de clorofila. Factores que influyen en su actividad son activadas por la luz roja y la temperatura alta. Gracias, gracias Arturito. Listo, entonces ya sabemos, las citoquininas están en las raíces, nos ayudan al crecimiento de las ramas laterales, evitan el envejecimiento, en este caso de las hojas, y ayudan con la síntesis. Actividades, pues, son activadas por la luz roja y la temperatura. Listo. ¿Quién me ayuda con el etileno? Yo les, Irmita, gracias. eh, frutas es un gas que se libera, a ver, es un gas que se libera al exterior de la planta y actúa los frutos cercanos, favoreciendo su maduración. En factores que influyen, dice, es activada por las es activada por las auxinas, ay, no se ve bien, el débil y el déficit hídrico y las heridas y lo incide en ácido abscílico. A ver, no se puede ver Muchas bien. gracias, Estoy en Irmita. el celular y no se puede ver bien, pero No, mejor muchas gracias por ayudarme a leer, ¿no? Que ando ya media roja, ahora sí. Gracias, Irmita. A ver, el etileno, pues, como nos menciona Irmita, gracias, es en los frutos y nos ayuda, pues, a la maduración, ¿no? De los frutos, que es su función principal. Y en este caso, pues, es activada por las auxinas, el déficit hídrico y las heridas, ¿no? En este caso, el etileno. Listo. El ácido abscísico, ¿quién me ayuda? Yo, licenciada, buenas noches. En Buenas, todo tipo de tejidos, hojas, tallos, frutos,
semillas y raíces. Controla la apertura y el cierre de los estomas y inhibe el crecimiento de la planta y el desarrollo de las semillas y los frutos. Aumenta la concentración, la sequía, el encharcamiento de las raíces, el frío y la luz roja. Listo, muchas gracias, Catherine. Listo, entonces el ácido absórbico, gracias, nos menciona en este caso que está en absolutamente toda la plantita, ¿no? Y pues nos ayuda, obviamente, a controlar la apertura, el cierre de las estomas, nos ayuda en el crecimiento, en el desarrollo, en absolutamente todo de nuestra plantita, ¿no? Y pues nos ayuda igual los factores que influyen, puede ser el frío, la luz roja en este caso, o en este caso la sequía o el encharcamiento de las raíces, ¿no? Y las giberelinas, ¿quién me ayuda? Yo, Lice, Necesito, gracias, ayúdeme. disculpe, Lice, ¿cuál era? Las giberelinas, la última. Ya. Dice tallos y hojas, germinación de las semillas. Ah, muy bien. Eh, la luz activa el mecanismo de acción. Son activadas por la luz roja y la temperatura. Es activada por los aus- auxinas, el, el déficit hídrico y las heridas y lo inhibe. El ácido abscísico aumenta la concentración, las sequías y el encharcamiento de las raíces, el frío y la luz roja. Activa su acción los fotoperiodos largas. Ya dice. Gracias, Nelsito. Listo. Entonces, las gibberelinas están en tallos y hojas. Es en la germinación de las semillas. La función principal, pues, nos ayuda, obviamente, en cuanto a los tallos y a las hojas a germinar, ¿no? En este caso, en las semillas. Y la activación, pues, obviamente, gracias, Nelsito, activa en este caso su acción, los fotoperiodos largos. Listo. Esto en cuanto a las hormonas, las funciones principales, en donde suceden cada una de ellas y pues obviamente también los factores que influyen, ¿no? En cuanto a su, en cuanto a sus funciones. Listo. Vamos a hablar finalmente de nuestras funciones y actividad de las fitohormonas, pero ahora en cuanto a qué, en cuanto a nuestra plantita y las zonas que se sintetizan las hormonas vegetales. Y en cuanto a la usina, ¿no? Que se puede decir que es la principal. Pues uno de los procesos mejor conocidos es el mecanismo de acción de las auxinas, que vamos a describir a continuación. Recuerden, no vamos a hablar en este caso, pues, de nuestras auxinas, que se puede decir que vamos a hablar del mecanismo de acción que tienen las auxinas. Listo. Las auxinas se producen en el extremo del tallo, provocan su alargamiento y responden los estímulos luminosos. Las auxinas responden a los estímulos luminosos, se da en el extremo del tallo y pues provocan el alargamiento del tallo, ¿no? Las auxinas. En este caso, desde el tallo, las auxinas migran hasta la raíz favoreciendo su crecimiento si se encuentran en bajas concentraciones o inhibiéndolo si se encuentran en altas concentraciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que regulan el crecimiento, ¿no? Tanto de tallo como de raíz. Las auxinas regulan este crecimiento, como menciono, tanto del tallo como la raíz. Listo, entonces ahora vamos a ver los pasos del mecanismo de acción de las auxinas durante el crecimiento ácido del ápice del tallo, ¿no? Vamos entonces aquí. Espérenme, tenemos aquí.
Ayúdenme con sus micrófonos. Ya, vamos entonces, sigamos. Ya. A ver, entonces, ¿qué menciona? Vamos a ver, pues aquí tenemos el crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos las auxinas, están, como mencionaba, presentes en el tallo, ¿no? Y por la presencia de la luz, se desplaza en sentido opuesto al estímulo luminoso. O sea, que decíamos que baja la raíz, ¿no? Decíamos en este caso que baja la raíz y estas células se activan ya las proteínas transportadoras de hidrógeno. Este hidrógeno se va transformado al citoplasma de la pared celular. Aquí tenemos nuestro citoplasma. Si ven, todo nuestro citoplasma, el cual es transportado ¿qué? A la pared celular, que se puede decir que es la más finita en cuanto al citoplasma y la pared celular van súper finitas, ¿no? Entonces, aquí ya se activa, como menciono, que nuestro ion hidrógeno. Estas células se activan las proteínas transportadoras de hidrógeno, ¿no? Que transportan desde que el citoplasma a la pared celular. Aquí está nuestro citoplasma, que es en medio, y la pared celular afuera. ¿Sí ven? Citoplasma, pared celular. Listo. ¿Qué más mencionamos? La acidez de la pared celular activa una enzima que rompe los enlaces entre las cadenas de celulosa de la pared. Miren, aquí está nuestra celulosa. ¿Y qué menciona? Que se produce una enzima que se rompe, en este caso, la pared celular, ¿no? Rompe los enlaces entre las cadenas de la celulosa de la pared celular, lo que da así mayor plasticidad, ¿no? Al momento que se rompe, pues da mayor plasticidad. El agua penetra en la vacuola, aquí, en este caso, la vacuola, y aumenta la turgencia celular de forma que la célula se alarga. Voy a mostrarles la vacuola. ¿Dónde está la vacuola? Pues aquí, ¿no? ¿Sí ven? Todo esto es la vacuola. Todo esto es nuestra vacuola. Entra el agua, como mencionamos, a la vacuola y así puede crecer. En este caso aumenta la turgencia y nuestra célula se alarga. Se alarga nuestra célula. Finalmente, las células de la zona afectada por las usinas se alargan, mientras que el resto de las células no se modifican y el tallo crece curvado hacia la luz, porque obviamente en las células que están en la luz, pues no sucede nada, no entra en este caso el agua a la vacuola, no se produce un alargamiento y por ello obviamente que las células de la zona afectada por las auxinas se alargan mientras que el resto de las células no se modifica y el tallo crece curvado hacia la luz. Ahí, ¿sí ven? Listo. Preguntas, tal vez, dudas en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. Está claro, licenciada. Una por mi lado, licenciada. Todo claro. Ya, entonces nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. ¿Listo? Ya les voy a subir el video y la guía. Recuerden que esta semana no tienen deber. Recuerden que todavía está pendiente el deber, la tarea 2 unidad 2, ¿no? Listo. Esto sería todo. Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche. Cuídese, Muchas Alicia, que gracias, descanse. licenciada, que se mejore. Gracias, Gracias, Luisa. licenciada. Que se mejore. Gracias a Hasta pronto. todos. Gracias, licenciada. Que se Que se mejore. mejore, Luis, con una agüita caliente. Que Dios la bendiga.